tema muy fácil, creo yo. Se puede prestar para confundirse mucho, pero en general, lo más importante es tematizarlo y ubicarlo. No hay que saber, bueno, para teoría obviamente les pueden hacer varias preguntas, pero en práctica lo más importante es saber en qué puntos existe el ángulo de reflexión o estos senos o recesos que nosotros normalmente vamos a encontrar en el pericardio, que es la vía de acceso para nosotros poder agarrar el corazón, realizar masajes cardíacos o cualquier tipo de manipulación, ¿ya? Entonces, si quieren ser cirujanos cardiotorácicos, así a lo que estén allá, pues este es el tema que tienen que dominar. ¿Okay? Dice, en este caso la doctora Gilbert es nuestra Cristina Young de ejemplo. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del pericardio, nosotros hablamos de esta membrana, esta membrana que tiene su doble componente, en este caso un componente que va a ser fibroso y un componente que va a ser seroso. ¿Okay? Su hoja serosa o su componente seroso va a tener sus dos láminas, su lámina parietal y su lámina visceral. Muy fácil. ¿Okay? Este pericardio fibroso es aquel o es la capa más externa, la capa gruesa que va a recubrir todo el exterior del corazón, y esta capa serosa es la más íntima, que inclusive ya cuando estamos hablando de la visceral ni siquiera la podemos separar, que es aquella que le va a dar este brillo. Cuando nosotros veamos a los órganos, vamos a ver que estas capas viscerales no se pueden disecar sin dañar, ¿ya? Se mantienen muy íntimas hacia el órgano que recubre. Funciones, tiene varios tipos de funciones. Obviamente la primera siempre protección. ¿Okay? Segundo, al haber estos espacios que se delimitan dentro de estas hojas, pues vamos a tener cavidades que ayudan al corazón también pueda contraerse y relajarse en una cavidad libre y sea móvil, ¿okay? No se encuentre completamente encapsulado. De allí vienen las patologías, por ejemplo, del pericardio o de esta cavidad, como por ejemplo una pericarditis aguda, un derrame pericárdico, un taponamiento pericárdico en el cual exista algún trastorno que impida que el corazón lata correctamente, que el corazón se contraiga correctamente, que tenga un ritmo cardíaco correcto, etcétera, poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Y las causas son múltiples, pueden ser sobre todo traumatismos o procesos infecciosos, ¿ya? Es muy sencillo ahí. Muy bien. Para nosotros esquematizar el pericardio, pues tenemos que comenzar a sacar el corazón. Ya el corazón no lo estudiamos aquí, comenzamos a hablar de los grandes vasos. ¿Por qué los grandes vasos? Porque como les dije, ahí se va a dar el punto de reflexión de ellos. Y entonces comenzamos desde arriba. La aorta, ya vamos a tener la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, que luego vamos a tener literalmente como que yo esté delimitando al corazón. En la aurícula derecha yo voy a tener dos agujeros, ¿okay? Uno de ellos, inclusive, ya vamos a ver, le va a dar cierto grado de fijación a este pericardio. Vamos a ver cómo. Vena cava superior, la vena cava inferior, ambos en aurícula derecha. ¿Okay? Estos agujeros, parece que hay tres agujeros venosos en la aurícula derecha, dos venas cavas junto con el seno coronario. Ya lo vamos a ver después. Y por último, las venas pulmonares. En este caso son cuatro. Estas van a desembocar a nivel de la aurícula izquierda. Recuerden que, punto clave, y esto para que lo recuerden porque salió en un examen, la aurícula izquierda es la única cavidad que se va a disponer más hacia posterior. ¿Okay? Es la que más es tan chiquita que en el componente anterior por ahí solo sale un dibujito chiquito. Quizás en los esquemas sí las dibujen, pero en vida real la aurícula izquierda está más hacia posterior. ¿Okay? Y sería la primera cavidad si yo estudio a través de un ecocardio transesofágico. Yo meto una guía visible, meto por el esófago, yo sé que voy a tener el corazón adelante, ya vimos los componentes de mediastino, ¿okay? Y si yo sé que bajo por la camarita estoy viendo cuál es la primera cavidad que voy a encontrar, si yo sé que el esófago es posterior, la aurícula izquierda, porque es la única que se dispone hacia posterior. Dato muy importante, ¿okay? Vena pulmonar superior en esta capacidad derecha, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar inferior izquierda. Muy bien.
Acá, a cada lado, tendría las pleuras, ¿ok? Y hacia abajo tendría el limitante principal, que es el diafragma. Sí. Esto dentro del esquema fácil del corazón, grandes vasos. El pericardio fibroso lentamente lo que va a hacer es recubrirlos, literalmente como que fuera una casa, ¿okay? Literalmente recubre toda la parte externa de este corazón, lo recubre. Una capa gruesa que va a recubrir toda esta cavidad. Y cuando ya comenzamos a hablar de este componente seroso, comenzamos a hablar de los puntos de repliegue que se dan a nivel de los grandes vasos. ¿Okay? Primero, uno de estos primeros repliegues se va a dar entre la aorta y la arteria pulmonar, estos puntos de reflexión. Luego vamos a tener el siguiente que va a recubrir alrededor de las venas pulmonares. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los dos puntos de reflexión de este pericardio, a nivel de los grandes vasos y a nivel del sistema venoso. Sencillísimo. ¿A qué nos ayuda a ubicarnos en este tipo de reflexión? A poder delimitar los senos o los recesos que vamos a ver a nivel del pericardio, ¿okay? Por los cuales nosotros vamos a poder tener acceso a esta cavidad. En primer lugar, en medio del receso que se da entre los grandes vasos y el sistema venoso se origina un seno. Este seno se dispone de forma transversa y a partir de ahí yo voy a poder sostener al corazón, meter un dedo y poderlo levantar, o hasta dos dedos, se habla de un dedo. Como meter el dedo y lo puedo levantar, el corazón. ¿Okay? ¿Cómo se llama este seno? Seno transversal, Taylor, muy bien. O netamente el seno transverso. Muy bien, Taylor como ahí. Excelente, muy fácil. Se da a nivel en medio, o es el receso o el espacio que queda. Seno, ustedes saben que es un espacio que queda en medio del receso del grande vaso junto con los vasos o el sistema venoso, un receso que se da a nivel del sistema venoso. Sencillísimo. Ahora, existe otro que se dispone de forma oblicua a nivel de los vasos o de las venas pulmonares. De ello, yo tranquilamente pudiera acceder a ello colocando toda mi mano. Yo pudiera coger y colocar mi mano y netamente poder agarrar el corazón y de esta forma hacer un masaje cardíaco. ¿Okay? Se dispone en la parte posterior. Si yo sé que estamos hablando de las venas pulmonares, yo sé que estoy posterior. Tranquilamente este seno que se dispone de forma oblicua me permite agarrar el corazón y poderlo sostener y masajear. ¿Cómo se llama este seno? ¿Ah? Fondo del saco de Haller o el seno oblicuo también de Haller. Muy bien, excelente. A partir de ahí, yo también voy a poder evidenciar dos pliegues. ¿Okay? Un pliegue que tranquilamente nosotros lo vamos a observar en la salida del tronco pulmonar, justo casi que a nivel, vamos a poner esto un poquito más acá. Vamos a poner así. Seno transverso Taylor. Y otro que se da a nivel de la salida de la vena pulmonar superior izquierda. A partir de aquí se va a originar un pliegue, ¿okay? En medio de estos dos vasos. ¿Cómo se denomina este pliegue? De Allison no. Retrocava sería a nivel de las venas cava, ¿verdad? Todavía no vamos por ahí. ¿Cómo se llama eso? Ah, ese a nivel de la salida de la arteria pulmonar junto con la vena pulmonar superior izquierda. El de Marshall. ¿Okay? El de Marshall. Y por último, el último que se ubica en la porción posterior o retrocava en medio de la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha. ¿Okay? Y se ubica un pliegue. Es decir, en el pliegue retrocavo de Allison. Y aquí tenemos estos recesos o puntos de reflexión que se dan a nivel del pericardio. Recuerden que este pericardio va a seguir la morfología cardíaca, siendo mucho más ancho en su base
y haciéndose o separándose en la parte superior cuando llega a los grandes vasos. ¿Ok? Cuando llega a los grandes vasos. Entonces se va a recorrer todo el corazón y en este caso la base de estos grandes vasos. Pero ese corazón está al revés, con el vértice hacia abajo y la base hacia arriba. ¿Ya? Esto es básico del corazón. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Sencillo. Ahora, otro punto muy clave que tenemos que saber de este pericardio, pues los puntos de fijación. Usted lo mantiene fijo a este pericardio. ¿Ok? Fácil. En primer lugar, nosotros tenemos que tomar en cuenta que este pericardio va a estar unido a dos estructuras específicamente. Obviamente, hacia el corazón, grandes vasos y hacia el diafragma, que es el punto de fijación mucho más fuerte. Aquí a nivel del diafragma, nosotros vamos a ver que van a existir ligamentos. ¿Ok? ¿Cómo se denominan estos ligamentos? Freno pericárdico, freno diafragmal o pericardio diafragmal. ¿Ok? Freno pericárdico. ¿Ok? Ligamento freno pericárdico. Que lo van a mantener fijo hacia el centro tendinoso, la parte central en la base del diafragma. Si ustedes recuerden, tenemos ahí el diafragma, esta cúpula, lo va a mantener ahí bien pegadito, lo va a tener fijo. Asimismo, hay otro elemento en este punto que va a mantener fijo al pericardio, al diafragma. ¿Cuál es este? A este punto, mismo. Todavía no nos vayamos hacia otro lado. No es el Todavía no. Todavía no vamos más allá, seguimos aquí. Fíjense en algo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos hablando del cuerpo humano, por debajo del diafragma teníamos la cavidad abdominal, ¿verdad? En este caso, yo voy a tener los grandes vasos aquí. Hacia el lado derecho tengo a la vena cava inferior, ¿verdad? Y hacia acá yo tenía a la aorta abdominal. La aorta abdominal va a ascender a través del hiato aórtico, junto con el conducto torácico. ¿Se acuerdan? Facilito. Y cuando yo tengo la vena cava inferior, pues también esta va a ascender por el hiato esofágico, que se habla que es el hiato más grande del esófago. ¿Ya? El hiato, a pesar de que nosotros pensaríamos, no, pues la aorta tiene mucho más diámetro, el diámetro es mucho más grande que el de la vena cava, pues el de la vena cava es mucho más alto. ¿Ok? Por si acaso de preguntar. ¿Ya? Al momento de ascender, fíjense la distancia que existe o el recorrido que tiene esta vena cava inferior a nivel del tórax. Literalmente llega y por ahí mismo desemboca a nivel de la aurícula derecha. Ese trayecto es muy corto. Entonces, al mantenerse fijado, esta vena cava inferior le da cierto grado de fijación al ser cortita hacia el diafragma. ¿Okay? No se habla que es un mecanismo de fijación como cualquier ligamento, pero el corto recorrido que tiene la vena cava ayuda a que también se mantenga fijo este pericardio hacia su porción diafragmal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ahora sí, dentro de los siguientes elementos, ¿qué otros ligamentos tenemos? Uno que lo va a fijar hacia el esternón. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? El esternopericardio. Muy bien. Estos esternopericardios, ¿cuántos son? Dos. ¿Cuáles son esos? Superior y inferior. Los tienen y mantienen ahí fijos. ¿Qué otros ligamentos también tenemos? Los vértebros pericárdios, hacia atrás. ¿Ok? ¿Cuántos tenemos estos? Muy bien. Los vértebros pericárdios que van a fijar hacia la parte posterior, que son dos, al pericardio. Excelente. ¿Quién más va a mantener fijo al pericardio? el timo pericárdico. El timo pericárdico, muy bien. Otro más. ¿Qué mantiene más fijo a este pericardio? Que en realidad no se puede hablar que son de fijación, pero también son de apoyo. Las membranas pericárdicas que van a salir a cada uno de los lados, que también la van a mantener fijo, y también el tejido adiposo que se dispone alrededor
del pericardio. Si nosotros comenzamos a disecar en una persona recientemente muerta, vamos a ver cómo existen múltiples tejidos adiposos sobre esta membrana, que se habla de estos quistes pleuropericárdicos, ¿okay? Que también, fíjense ahí, van a estar presentes cuando nosotros estudiamos el intestino. Hay ciertas partes del intestino que se forman quistes que ayudan también al proceso de fijación a este mesenterio. Son diferentes del intestino delgado al intestino grueso. Este tejido adiposo también ayuda. Cuando veamos inclusive vascularización cardíaca, vamos a ver que hay una rama que es la preadiposa, ¿okay? O una rama adiposa. ¿Por qué? Para encontrarse todo el tejido adiposo recubriendo al pericardio y a los grandes vasos, ¿ya? Entonces eso también ayuda, miren que les hago así entre comillas, a mantener fijo a esta membrana, ¿ya? Los más importantes siempre son el freno pericárdico, luego el resto de ligamentos y por último estos elementos que también colaboran, pero no se los puede considerar netamente de fijación, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Muy fácil. Ahora, pensando primero en la irrigación, ¿ok? Esta irrigación está dada, en muchos libros van a encontrar, en la taller nos habla así, 4/5 del territorio vascular y 1/5 del territorio vascular. Es decir, háganse la idea, un 20 por un 80% y un 20%. El 80% de la irrigación del pericardio está dada por qué arteria. ¿Por qué arteria específicamente? Por la freno pericárdica, que es rama de la mamaria interna, ¿ok? O torácica interna. Fíjense esto claro, van a encontrarlo así. La irrigación que está por este pericardio, un 80% está por la freno pericárdica, que es rama de la mamaria interna. ¿Esta cómo va a cruzar? Cursa lateral. ¿Se acuerdan? Que la mamaria interna de la pala external lateral baja y comienza a dar su irrigación. La arteria freno pericárdica, inclusive va a llegar obviamente hacia el diafragma, por eso se llama freno pericárdico. Sencillísimo. ¿Cuáles son las otras ramas que también irrigan? ¿Qué otras ramas también irrigan al pericardio? ¿No han estudiado? ¿No han estudiado también? Castro, escucho. ¿Cuáles? Las ramas bronquiales, muy bien, ¿qué más? Las esofágicas, frénicas superiores, muy bien, excelente. Estas son el resto de arterias que van a dar también el 20% restante de la irrigación del pericardio. Bronquiales, esofágicas y frénicas superiores. Muy bien, Castro. El drenaje venoso, igual, estaba por dos sistemas, ¿okay? Netamente a través de las mismas venas frénicas que van a ir hacia qué sistema, hacia qué sistema venoso, ¿dónde drenan? ¿Qué sistema venoso drena el pericardio? ¿Hacia dónde se dirige toda esta sangre recogida del pericardio? ¿Hacia qué sistema venoso? Ya lo vieron, lo tuvimos en el estilo. Hacia la ácido, por Dios. Pase ahí simplemente por continuidad. Los linfáticos de esa estructura por fase tienen que ver mucho con los mediastínicos anteriores, tienen que ver directamente con los mediastínicos posteriores, inclusive hasta buena relación con los peritraqueobronquiales. Eso ya lo revisamos en la clase anterior. Eso no hay cómo perderse. Y la inervación, eso sí es muy importante. ¿Cómo se encuentra inervado? Tiene una triple inervación. El pericardio. ¿Cuáles son los tres elementos nerviosos que inervan el pericardio? El nervio vago, muy bien. ¿Qué rama de este nervio vago? ¿Qué más?
El es de tipo Tipo simpático. simpático, de cadena simpática, muy bien. ¿Qué más? Plexo El simpático. frénico, facilito. Si el frénico viene bajando acá para llegar al diafragma. Frénico, el parasimpático lo da el vago y el simpático lo da a través de la cadena simpática. C, si, G, si, O. Y ahí termina pericardio. Fácil. Muy fácil. Preguntas.